Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué le parece si se pone de pie y saluda a algunos hermanos esta mañana? Si puede saludar 8 o 10, qué bendición. Si nada más puede saludar 1 o 2 que le queden ahí cerca, qué bendición. Y yo aprovecharé para saludar a mis hermanos que están en Canadá, en Estados Unidos, en toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica, en España. Sabemos que hay hermanos que nos sintonizan en otros países y para todos ellos también les saludamos. Gracias. Qué bueno que pueden estar siguiendo la señal de internet. Me da mucho gusto saber que usted nos visita el día de hoy a través de la señal de internet. Comparta con otros. Tenemos oportunidad de seguir escuchándonos en todas las redes. Gracias hermanos por esta oportunidad. Evangelio según San Lucas capítulo 2. Estamos en esta serie que hemos titulado Las predicaciones de Jesús. Es el tema principal de este tiempo. Son todas las predicaciones de Jesús. El domingo pasado hablamos acerca de el silencio de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de por qué me buscas, por qué me buscáis. Es como aparece literalmente en la Biblia. Lucas 2, vamos a leer de los versículos 41 al 52. Este pasaje de la Escritura es parte de los primeros acontecimientos de la vida de Jesús que son narrados después de su nacimiento. Y dice el versículo 41, leen todas las mujeres. Luego el 42, leen todos los varones. Los que están en la señal de internet pueden ver la pantalla, pueden leer en voz alta. Disfrute Lucas 2, 41 al 52. Entonces, la palabra de Dios dice: mujeres iban, varones, y cuando tuvo 12 años, ¿seguimos? Y pensando que estaba entre la compañía, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Todos? Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Hace algún tiempo platicábamos de una misión con Salvador Barragán, que estaba atendiendo esa misión junto con su esposa, y nos contaba de un hombre que llegaba a aquel lugar, y cuando él venía y llamaba a la gente, les llevaba algunos obsequios. Algunas veces les llevaba relojes, otras veces les llevaba algunas
algunos regalos muy vistosos, sobre todo para los niños, juguetes. Y era la forma en que él trabajaba para que la gente se acercara y conociera de Dios. Y si hoy pusiéramos un aviso de que el próximo domingo vamos a regalar juguetes, relojes, ¿cómo creen que estaría la fila allá afuera? A lo mejor hasta usted dejaría las bancas y se va a ir a formar para que le toque algo. Y cuando decía el hermano Salvador que estaba visitando ahí la misión, muchos preguntaban o le preguntaban, ¿y él qué nos va a traer? ¿Qué nos va a traer? Y pues como no llevaba nada, hablando de juguetes, de regalos, pues la gente no salía. El Señor Jesús hizo una pregunta en este pasaje: ¿por qué me buscáis? Y es la pregunta que Dios nos hace esta mañana. ¿Por qué buscan ustedes a Jesús? ¿Cuál es su interés de buscar a Jesús? Yo le pido que se ponga de pie y vamos a orar esta mañana para pedir la bendición de Dios en este día. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos amas. Te doy gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a entender, a comprender lo que tú tienes para nosotros con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántas veces aparece la palabra buscar? ¿Cuántas veces aparece la palabra buscar en este pasaje? En todas sus formas y conjugaciones. ¿Cuántas veces aparece la palabra buscar? Bueno, si usted está atento o estuvo atento en la lectura, dice el versículo 44, y le buscaban ¿entre quiénes? Entre los parientes. 44 dice, y le buscaban. Versículo 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, ¿qué? Buscándole. ¿Sí? Dice luego más adelante, allá en el versículo 48, te hemos buscado, ¿con qué? Está al final del versículo 48. Tu padre y yo, ¿te qué? Te hemos buscado con angustia. Luego dice finalmente Jesús en el versículo 49, ¿por qué? ¿Me qué? ¿Por qué me buscáis? Hay aquí algo que tenemos que considerar. José y María, conforme a la costumbre que ya está explicada en estos versículos, José y María, dice la palabra de Dios, que ellos subían cada año, todos los años tenían que ir a Jerusalén, porque era una costumbre, una tradición entre los judíos, ir a la fiesta ¿de qué? De la Pascua. Ahora, como es una tradición exclusiva de los judíos, los no judíos no subían. Los que no eran judíos no podían ir al templo de Jerusalén porque no era su templo, era el templo de los judíos. Y es más, no dejaban entrar a un extraño, a un no judío, no lo dejaban entrar a la fiesta. Podían hacer el recorrido, el camino, pero no entraban. Así que era una fiesta especial para ellos y ellos hacían esto cada año de tal manera que los hijos, los nietos, los bisnietos y toda la descendencia conocía esta tradición. Así es que ustedes van a encontrar que cuando Jesús tuvo 12 años, dice el versículo 42, cuando tuvo 12 años, subieron ¿a dónde? A Jerusalén, conforme a la fiesta y a la costumbre de los judíos. La fiesta duraba varios días y el camino no era de unas horas, el camino era de muchas horas, tal vez de muchos días. Y entonces, acabada la fiesta, terminada la fiesta, sucede algo. Y note usted el versículo 43. Quiero que leamos todos juntos el versículo 43 porque aquí hay algo importante. Dice así, leamos. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús sin que lo supiesen. Ahora, ¿qué hace un niño de 12 años? Para nuestra poca tradición,
Para nosotros un niño de 12 años sería peligroso dejarlo en un lugar público, y más en nuestra ciudad o en el lugar donde estamos viviendo. Dejar a un niño de 12 años sin papá, sin mamá, en medio de haberse acabado una gran fiesta como la celebración que está narrando, representaba algo de peligro. Para los judíos no. Para los judíos no representaba tanto peligro, porque a los 12 años, a los niños, a los varones, se les permitía el ingreso ya a las sinagogas. Juntamente con los adultos se les permitía a los niños de 12 años entrar. ¿Qué pasaba desde el nacimiento del niño y que a los 8 días eran circuncidados y que llegaba hasta los 12 años? Los niños eran enseñados en la palabra de Dios. Ponga una marca ahí en Lucas y los voy a llevar a Deuteronomio. Ponga esa marca ahí en Lucas y lo voy a llevar a Deuteronomio. Dice capítulo 6 de Deuteronomio. Desde el versículo 1 voy a leer. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Le está hablando al pueblo. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. ¿Para qué? Para tomarlas. Ahora, vean lo que dice el versículo 6. Y estas palabras, los mandamientos, estatutos y decretos que acabo de leer, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán sobre qué? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Dios no le dice que deben de estar en la mente. Dios les dice, ¿estarán sobre qué? ¿Y cómo llega algo al corazón? Bueno, ¿ha estado usted enamorado alguna vez? ¿Hermanas han estado enamoradas? 2, 3 hermanos nada más han estado. Los demás no sé cómo se casaron. Pero el enamoramiento es una cuestión de la mente o del corazón. ¿Qué dice usted? Yo espero que haya sido del corazón. Si no, pregúntele a su esposo o a su esposa. ¿Dónde se enamoró? Si se enamoró de la mente, ¿qué quiere decir? Que nada más hizo un plan, porque eso es la mente, y la mente maquina, piensa y actúa, pero en el corazón no caben muchas veces los planes de la mente. Entonces la mente es gobernada por el corazón, y entonces usted actúa en su mente, en su conocimiento, por una señal del corazón, ¿sí? Y entonces la muchacha dice que me vea, que me vea, que me vea, que me vea. Y cuando el muchacho voltea, la muchacha se voltea para otro lado. Y dice la muchacha, cuando salga al culto que me salude, que me salude. Y va el joven y la va a saludar y se mueve para otro lado. Y uno dice, ¿por qué en la mente tiene algo, pero a la hora que va a suceder, su corazón le dice otra cosa? Y es que, hermanos, la palabra de Dios muestra que a Dios no le interesa tu mente. ¿Verdad que no? A Dios le interesa nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y de ese corazón dice que salen todos los pensamientos. Ahora sí, de ese corazón sale lo bueno y lo malo. Y entonces la muchacha dice, que me vea, que me vea, que me vea. Y el muchacho volteó para donde está la otra muchacha y dice, yo quería que volteara a ver a mí. Y se mueve del lugar. Y que me vea, que me vea. Y el muchacho voltea a ver a la otra muchacha y dice no. Y ya después comienzan los celos. Y usted dice, pero ¿dónde empezaron los celos? Si el muchacho ni siquiera sabe que la muchacha quiere que la vea. Porque empieza ¿en dónde? En el corazón. Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Ahora, ¿cómo era posible que estas palabras llegaran al corazón? Versículo 7, vamos a leer, ¿qué dice? Y las repetirás. Entonces ahí está el método. ¿Cuál es el método? Repetirles.
Repetirles. El método no es que usted los traiga a todas las reuniones, no. El método no es que usted le ponga la mejor música, no. El método no es que le compre la Biblia más gruesa, no. El método es repetición, repetición, repetición ¿de qué? Dice el versículo 1, mandamientos, estatutos y decretos. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿de qué? De estas palabras, cuando estés ¿en dónde? En tu casa. ¿Y qué más? Y andando por el camino. ¿Y qué más? Y al acostarte. ¿Y cuando qué? Ok, entonces la instrucción es de repetirla ¿en qué tiempo? Y tuve un amigo que él le gustaban mucho los dichos populares y los refranes. Y cuando pasaba algo, él decía, como dice el dicho, más vale, y empezaba. Y pasaba otro acontecimiento y como dice el dicho, y él para todo tenía dichos que decir. Yo aprendí de él muchos dichos que no sabía que existían. Porque en su corazón había muchos dichos populares. Cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en la calle, cuando tú estás donde quiera que estás, y de repente recuerdas la palabra de Dios, entonces es porque alguien ha estado contigo enseñándote la palabra y tú la estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no es malo repetir, porque ese es el método que dice Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando levantes. Versículo 8, al grado de que las atarás, ¿como qué? Como una señal, ¿en dónde? Qué difícil es estar en un país donde no hablan el idioma que uno habla. Y entonces uno se echa un diccionario para saber por si se le atora a uno la carreta. Y cuando le hablan a uno y saca uno el diccionario y busca la palabra porque no sabe uno. Lo que Dios le dice a Moisés es que te vas a colgar en la mano los estatutos y qué, y decretos. Hermanos, ellos, los judíos, los niños traían unas filacterias, algo que les colgaba aquí, que eran todos los mandamientos y los tenían que leer todos los días. Ahora usted y yo, ¿qué tenemos? La tenemos completa. Y ya no voy a entrar al detalle de cuánto tiempo la lee. Algunos la leen solamente cuando vienen a la iglesia, al templo, a la reunión. Pero ya no voy a hablar de eso. Bueno, sigo. Las atarás como una señal, ¿en dónde? Y estarán, ¿como qué más? Estarán como frontales, ¿en dónde? Ahora, los frontales son aquí, entre los ojos, aquí. Y dice uno, ¿cómo? Es que para donde el niño volteara, encontraba ¿qué? Palabra de Dios. Yo no sé qué tiene usted en su casa colgada. No, espero que no vaya a tener colgada a su esposa, a su esposo, ahí. Pero si usted colgara textos de la Biblia, textos de la Biblia, textos de la Biblia, textos de la Biblia, y alguien va a leer, y alguien va a mirar, y yo recuerdo muchos años haber entrado a este lugar y había un texto que decía, Dios es amor. Miguel, ¿te acuerdas de ese texto? Ahí estaba. Y cada que veníamos y entrábamos, leíamos ahí, Dios es amor. Y cada vez que usted ha venido, ha leído este texto que dice, toda la tierra te adora y cantará tu nombre, Salmo 66. Si usted nunca había visto ese texto, entonces no sé para dónde mira. A lo mejor a los muchachos que están aquí cantando, pero el texto ahí está. Y la intención de este texto es que nosotros seamos motivados a cantar, a adorar. Lo que está diciendo Dios es, donde quiera que él o el niño, la niña voltee, tiene que mirar la palabra de Dios. Y versículo 9 termina, dice, y las escribirás ¿en dónde? En los postes de tu casa. ¿Y dónde más? ¿Tiene usted niños que rayan las paredes en su casa? Ojalá se las rayaran con la palabra de Dios y le pusieran textos de la Biblia.
Quiere decir, hermanos, que estos niños, cuando empezaban a tener lectura y cuando empezaban ellos a identificar letras, ellos lo primero que veían en su casa, ¿qué era? Los mandamientos de Dios. Cuando Jesús llega, ahora sí regresamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, cuando Jesús llega al templo, y entonces usted va a darse cuenta que se queda en el templo, dice el versículo con el que iniciamos la lectura: cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén. Él ya sabía que subir a Jerusalén era un mandato de Dios. ¿Dónde lo aprendió? En su casa. ¿Dónde lo miraba? En su casa. ¿Dónde lo tenía anotado? En las manos, le colgaban las filacterias. Y él podía leer cada vez que él quisiera, podía leer el mandamiento de Dios. Así es que él sabía que el subir a Jerusalén era un mandamiento ¿de quién? Ahora, si hiciéramos una aplicación rápida, sin llegar todavía a donde queremos llegar, su hijo, sus hijos, los niños, ¿por qué vienen a la iglesia? Porque usted los trae, o se ha tomado usted el tiempo de decirles que Dios pide que vengamos a la casa de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque el día que usted no viene, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues porque no está usted. Y a mí el primero que me sorprendió fue Jason, mi hijo, que les deja saludos, ya se fue a Guadalajara. El primero que me sorprendió fue una vez él que había llegado yo en la madrugada de la Ciudad de México, y entonces me levanté al baño y lo vi que se estaba bañando. Y le dije: hijo, ¿qué estás haciendo? Dijo: es que ya me estoy alistando para irme al templo. Y de repente me quedé pensando yo que realmente Dios le había enseñado que no era una cuestión de que los papás lo trajeran al templo. Era una cuestión que él había aprendido ya, que aunque los padres, mamá o papá o ambos, no pudieran traerlo, él iba a venir y estaba decidido. Y recuerdo que esa vez se vino en el camión, llegó en el camión. Y usted va a decir: es que están chiquitos. Es que cuando usted les enseñe y les enseñe bien, el principio de Dios es fantástico, hermanos. Nadie podrá poner manos sobre lo mío, y más aún cuando usted está buscando a Dios. El niño Jesús sabía que estar en Jerusalén no era una cuestión de tradición, sino era una cuestión de obediencia, porque ya lo había aprendido, porque ya sabía. Y dice el versículo 43 que él se quedó en Jerusalén y acota sin que lo supiesen. ¿Quiénes? Ahora, usted va a decir grosería. ¿Por qué no les avisó? Les dije que los niños en Israel, los judíos, a los 12 años alcanzaban ya privilegios o libertades, como si tuvieran la mayoría de edad. A los 12 años ellos podían ya tomar decisiones ajenas a los padres, y eso lo sabían todos los que nacían en Israel, que a la edad de 12 años el niño ya podía ir solo a la sinagoga y entrar en la sinagoga y estar con los varones ahí y leer la palabra de Dios, porque era una tradición de la cual ellos recordaban desde Deuteronomio, que usted leyó, como Dios les dijo: y la repetirás a tus hijos y se los enseñarás. De tal manera que él no estaba haciendo grosería con José y María. Él estaba tomando decisiones propias de su edad a los 12 años. Y esto equivale a, como le acabo de mencionar, que si usted tiene un hijo de 18 años en nuestro México, en el país donde vivimos, si usted le prohibiera a él venir a la iglesia, él no ocuparía el permiso de usted, porque para nosotros en México los 18 años
Los niños, las niñas, los jóvenes alcanzan una mayoría de edad y son capaces de decidir y la ley los protege. Algo así sucedía con esta situación en la que el niño se queda en Jerusalén y no pide permiso a papá y mamá. Versículo 44, ellos se regresan a su casa y piensan que van con todos los amigos, familiares, parientes, pero caminaron todo un día y de repente notaron que Jesús no estaba. Y viene el primer episodio. Le buscaban, ¿entre quiénes? Entre los parientes y los conocidos. Le buscaban. Le buscaban entre los parientes y los conocidos. Versículo 45. Pero no le hallaron. Entonces, me voy a quedar aquí. El tema de esta mañana es: ¿por qué me buscáis? Eso es lo que dice el Señor Jesús. El primer lugar donde ellos buscan es entre los parientes y los conocidos. Bien, una de las cosas, y este es el primer punto que vamos a aprender en esta mañana, una de las cosas que hace el cristiano buscando a Dios o tratando de buscar a Dios es que los parientes, los creyentes, somos la primer referencia para la gente que busca ¿a quién? A Dios. Los amigos, la familia, los que son creyentes son los primeros que dan testimonio de que Dios está con ellos, de que ellos conocen de Dios, y los que no conocen de Dios, a los primeros que van a buscar en un momento en que están ellos necesitando de Jesús es aquel de quien saben. Y a mí me han sorprendido mucha gente. Pero una persona que me sorprendió, estando en una ciudad, no estando aquí, estando en una actividad que no era cristiana, y entonces salgo al baño por la puerta final y regreso al baño por una puerta lateral y me dice una persona que me mira: quiero que me regales 5 minutos. Yo no supe por qué. Me lleva de la mano y toma de la mano a otra persona y me saca allá al recibidor y me dice: es que quiero que usted haga una oración por ella porque se siente mal. Pero es una no cristiana que sabía que yo soy cristiano y que su amiga, otra persona también ya de edad, está sintiéndose mal y me dice: quiero que haga oración por ella porque se siente mal. La primera referencia, hermanos, para la gente que busca a Jesús es usted. La gente no va a venir al templo solita, no. La gente no va a meterse a este templo porque ande buscando a Jesús, uno entre 1000. Normalmente la gente que necesita de Jesús sabe a quién acudir y muchas veces es el amigo o el pariente o familiar. Así funciona. Así es. Y también usted, cuando lleva el evangelio, cuando usted lleva las buenas nuevas, también muchas veces se comienza primero con la familia y con ¿quiénes? Y con los amigos. Ese es el primer testimonio. Ahora, no estoy diciendo que las personas van a aceptar lo que usted les diga, necesariamente. Muchas veces, lo hablábamos el domingo pasado, esa gente se va a burlar de usted, de mí, nos van a juzgar locos, no van a querer que les digamos, pero después cuando ellos estén en necesidad, ¿qué va a pasar? Entonces, usted va a ser la referencia. Y van a buscar a Jesús a través de sus amigos y sus parientes para poder llegar a Jesús. Y normalmente, ¿en qué necesidad es cuando la gente busca de Jesús? Cuando la gente tiene problemas que no puede resolver. Cuando la gente tiene necesidades que no puede resolver. Y entonces saben que usted es amigo de Jesús. Y saben que usted conoce a Jesús. Y saben que usted tiene comunicación con Jesús. Y sabe que usted puede hablar con Él a la hora que sea, donde sea. Y ellos lo van a buscar a usted. ¿Cuál es el problema de este primer episodio
que yo le estoy narrando a usted, de buscar a Jesús entre los amigos y los parientes. Dice el versículo 45, aunque busquen a Jesús entre los amigos y los parientes, es necesario que ellos lleguen ¿a quién? A Jesús. Porque usted, como hijo de Dios, mucha gente le va a querer que esté usted en su casa todos los días, porque se va a sentir bien, se va a sentir cómodo, se va a sentir alegre por su presencia, pero usted no es Jesús. Finalmente la persona, ¿a quién tiene que encontrar? Y eso es normal. De repente cuando uno llega a visitar a un enfermo y está uno leyéndoles, orando o hablando con ellos, la gente se siente bien y dice, no se vaya, quédese aquí, porque su visita me hace sentir bien, pero no es usted, no es la persona como tal, es Dios que está en usted, que está trayendo fruto a aquel lugar. Y de repente vemos nosotros que María, José, buscan entre los parientes y los conocidos, no le hallan, y dice el versículo 45, volvieron a Jerusalén, ¿qué? Buscándole. ¿Qué significa? Y este es el punto número 2 que quiero poner delante de ustedes, y aquí me voy a entretener un poquito más. El número 2 es, volvieron a Jerusalén. ¿Qué significa volver a Jerusalén? A buscar a Jesús. ¿Qué significa regresar a Jerusalén? Bueno, ¿dónde se había quedado Jesús? Seguramente dijeron ellos, en el camino de ida venía con nosotros, en el camino de regreso entre conocidos y parientes no le encontramos, seguramente está ¿en dónde? En Jerusalén. Seguramente se quedó allá y está perdido, y pobrecito de este varoncito que no viene con nosotros, seguramente está en aquel lugar. Pero ¿cuál es tu Jerusalén? Finalmente, ¿cuál es ese lugar al que ellos van? Y hermanos, ese Jerusalén representa para muchos el lugar donde está Jesús. El lugar donde está Jesús, pero que están lejos de él. A lo mejor usted, le dije muchas palabras en este momento. Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Tan lejos de Jesús, pero bien cerca de la cruz. ¿Qué sentiría usted al escuchar, como lo hicimos el domingo pasado, que los soldados tuvieron la posibilidad de tocar a Jesús, cosa que usted y yo no hemos podido? Ellos pudieron tocar a Jesús, ellos pudieron hablar con Jesús, cosa que usted físicamente no pudimos y no podremos hasta que estemos en la presencia de Dios. Ellos tuvieron el privilegio de estar con Jesús, tuvieron el privilegio de acostarlo sobre una cruz. Tuvieron que clavarle unos clavos en las manos y en los pies. Pudieron hablar con Jesús. Pero ¿dónde estaba su corazón? Lejos. Lejos. La vuelta a Jerusalén, donde estaba la fiesta, donde estaba todo el murmullo, es donde la gente vuelve o regresa porque se siente que no encontró a Jesús con los amigos, con los parientes, no le dieron la respuesta que él necesitaba, y esa gente vuelve otra vez a su lugar, vuelve otra vez a su punto de inicio, vuelve otra vez a sus problemas, porque se sienten que a pesar de que este familiar, este amigo les habló de Jesús, les presentó de Jesús, pero ellos se sintieron todavía lejos de Jesús cuando tuvieron la oportunidad de decir, sí, Señor, creo. ¿Cuál es la distancia que hay entre los que se están sorteando la ropa de Jesús y el ladrón que está a un lado de Jesús? Pareciera que es la misma distancia. Pero mientras ellos están abajo echando las suertes, hay un ladrón que le está diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, bájate de ahí, salva tu vida y sálvanos a nosotros. Y otro que está a la misma distancia le dice, tú y yo estamos aquí por una causa justa que merecemos, pero este hombre es inocente. Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. El punto es que la gente muchas veces no ha encontrado a Jesús y no va a encontrar a Jesús aunque lo tenga delante de él. Y vuelven otra vez a su lugar y vuelven otra vez a su vida normal y piensan que algún día Jesús va a venir a ellos. Y no, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que buscar a Jesús. Es la acción de José y de María, la búsqueda, la que hace que ellos estén intentando a como dé lugar localizar a Jesús, pero no lo encuentran. No le hallaron. Versículo 46. Leamos todos el versículo 46. ¿Qué dice? Y aconteció que 3 días después, oyéndoles, ¿cuántos días duraron buscando a Jesús? 3. Y lo buscaban con insistencia. Ahora ese 3 es un número profético que nos señala el tiempo que Jesús iba a ser buscado por las mujeres que fueron al sepulcro, por Pedro y Juan que fueron al sepulcro. Ese 3 representa la profecía del tiempo en el que iban a encontrar a Jesús. ¿Dónde hallaron a Jesús? Lo hallaron en el templo. ¿Dónde hallaron las mujeres Pedro y Juan a Jesús? En el sepulcro. Pues ya no le hallaron. Pero ese número 3 que está apareciendo en este momento y esa búsqueda incesante de José y María que van corriendo 3 días de camino hasta Jerusalén para poder llegar a Jesús, esa búsqueda incesante es el siguiente punto que quiero desarrollar con ustedes. A ellos los está moviendo un interés de buscar a Jesús. Pero el interés de ellos de buscar a Jesús solamente es de recuperar, de tener a Jesús con ellos. Ese es el interés de ellos. Es su hijo. Ellos quieren que Jesús esté en la casa con ellos. La búsqueda de ellos es incesante durante 3 días y encuentran a Jesús en otra casa, en la casa de Dios, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y ¿qué? Y preguntándoles. ¿Por qué está con tanta facilidad oyendo y preguntando Jesús en el templo? Usted tiene la respuesta. ¿Qué le dije al principio que hacían los niños? Eran enseñados en todos los mandamientos y decretos. Porque los padres les repetían. Jesús estaba hablando con ellos de todo lo que se había enseñado, pero él estaba en su casa. Y usted va a decir, sí, pero era el templo, pero era su casa. ¿Cómo sabemos que es su casa? Porque le dice, estoy ocupado en las cosas ¿de quién? De mi Padre. Y él está atendiendo su función de hijo con su padre en otra casa. Pero este no es el momento para eso, sino que quiero decirle que cuando usted se da cuenta que caminaron 3 días de manera incesante, es que ellos tenían un interés de encontrar a Jesús. Porque eso nos va a poder llevar a nosotros a pensar esta mañana, ¿por qué buscamos a Jesús, hermanos? Es que mucha gente no buscó a Jesús. Mucha gente no ha conocido a Jesús. Mucha gente aunque esté en el templo, mucha gente aunque esté en la página de internet, mucha gente aunque vaya a las iglesias, mucha gente no ha conocido a Jesús porque nunca le buscó. José y María 3 días. José y María buscaron entre parientes amigos. José y María regresaron hasta Jerusalén. Ellos estaban buscando a Jesús para tenerlo con ellos. Y esta búsqueda incesante también se da en el sentido de que mucha gente intenta buscar a Jesús porque necesita algo de Jesús. Y cuando lo obtenga se va a olvidar de buscar a Jesús. Mucha gente anda buscando a Jesús porque necesita preguntarle algo a Jesús. Y cuando Jesús le responda, dejará de buscar a Jesús.
José y María estaban buscando a Jesús porque querían tener a Jesús con ellos. Jesús no está con José y María porque Él está en la casa de su Padre. Está habitando en la casa de su Padre y está haciendo la función de hijo con aquellos hombres. Sentado en medio de los doctores de la ley preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaron de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48, lea conmigo. ¿Qué dice? Cuando le vieron y le dijo su madre. Otra vez, versículo 48, leamos todos. ¿Qué dice? Cuando le vieron. Okay. Entonces, dice el versículo 48, cuando le vieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se qué? Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? Imagínese que usted se va de la actividad hoy. Algunos aquí han dejado la Biblia, el celular, la cartera. Una vez se quedó una cartera aquí. ¿Vale? Los lentes, algún equipo digital, los juguetes de los niños. Pero imagínese que usted llega a su casa y dice: ay, mi hijo, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde se quedó mi hijo? A ver, otra vez cuéntalos. No, nos falta uno. ¿Y dónde está? No, pues vamos a buscar. ¿Dónde estuvimos? No, pues es que hoy desde la mañana salimos muy temprano y a lo mejor el último lugar donde usted buscaría es en el templo, porque no creería usted que se le quedara en el templo. Y de repente el niño allá sentadito afuera. Y usted dice: ah, caray, se me olvidó mi hijo en el templo. Usted estaría sorprendido, porque parecería que un descuido suyo termina en el abandono de su hijo, su hija, y que se le quedó en el templo. Bueno, la sorpresa de ellos es más o menos el equivalente a lo que estoy platicando. Normalmente el niño se queda viendo un juguete, normalmente el niño se quedó viendo la rueda de la fortuna, normalmente el niño se quedó viendo algún número musical que estaba ahí en la calle, pero ¿quién se queda en el templo? Bueno, solo el que se quede dormido y que cierre el templo y se quedó dormido, pero nadie se queda en el templo. Es casi imposible que una persona se quede en el templo, y más a la edad que yo estoy diciendo. La sorpresa de ellos es que encontraron a Jesús ¿en dónde? Hermanos, a usted y a mí no nos debería de sorprender que Jesús esté aquí. Nomás el hermano está seguro. A usted y a mí no nos debería de sorprender. ¿Quién está aquí? Aquí es la casa de Dios. Quien venga al templo y busque a Jesús y busque a Dios, lo va a encontrar, porque esta es su casa. Lo que María y José olvidaron fue lo que el ángel le dijo a José y María. ¿Qué le dijo el ángel a José y María? ¿Que era su hijo? No. Vamos a ver. Ojé unas páginas más ahí en Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y en el capítulo 1, versículo 28 dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, le dice el ángel a María, la Virgen. Bendita tú, ¿entre qué? Entre las mujeres. Y cuando ella lo vio, al ángel se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Este será grande y será llamado Hijo de ¿quién? Ahora, ella sabía quién era el Altísimo.
no era José, no era un novio que ella hubiera tenido ahí que se llamara Altísimo. Ella sabía que el Altísimo era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No le está hablando de un hijo de José. Porque ella dice, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto? Yo no he sido casada, no conozco varón, no he tenido ninguna relación sexual que permita que suceda esto. Versículo 35. Respondió el ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de José, el carpintero, ¿verdad? ¿Será llamado qué? ¿Hijo de quién? Entonces, mira María, voy a ser claro contigo, le dice el ángel. Tú no conoces varón, y como no conoces varón no puedes crear. No puedes crear un hijo, no puede haber un proceso de vida en tu vientre. Pero el plan es mío, dice Dios, y yo haré que el Espíritu venga sobre ti y ponga la semilla que se necesita para que nazca este hijo. Pero este hijo será hijo del Altísimo, será llamado hijo de ¿quién? De Dios. Este hijo no te pertenece. $12 años después, a María se le olvida por qué Jesús está en el templo. Jesús había sido descrito por el ángel, y este será grande, y este será grande. Eso es lo que dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y le voy a entregar el trono de David, su padre, el padre de este niño. 12 años después, la sorpresa de José y de María es que Jesús está en el templo. ¿Cómo que Jesús se quedó en el templo hace 3 días? Y entonces usted ya tiene la respuesta, porque está en su casa. ¿Dónde podía estar Jesús mejor? ¿En la casa de José y María o en la casa de su padre? Usted va a decir, no, pero y José lo cuidó y María lo cuidó y cuando se enfermó, pero ese niño no era de ellos. Ese niño es el Hijo de Dios. Y su lugar, su casa, es el templo. Y él dice, el ángel, nada hay imposible para ¿quién? Para Dios. Así dice el versículo 37. Porque nada hay imposible para ¿quién? De tal manera que este hijo está en la casa del Padre y está en ese lugar y está anunciándote algo. Cuando tú estés perdido y necesites de Jesús, el mejor lugar para encontrar a Jesús es este. Porque esta es la casa de Dios. Aquí está Jesús. Yo sé y entiendo que Él está en todas partes. Eso me queda claro. Me queda claro que usted puede encontrar a Jesús en cualquier lugar, en cualquier hora. Pero sí se da cuenta que este lugar fue apartado. Y por eso este lugar lo cuidamos como un lugar santo, como un lugar especial. Porque esta es la casa de Dios, hermano. Porque Él está aquí. Y Él dice, venid a mí, todo el que quiera hablar conmigo, yo aquí estoy. Este día, y los músicos, y el hermano que dirige, y la enseñanza que estoy dando no es otra cosa más que Dios con nosotros. No se trata de nosotros, no somos nosotros. Si usted me dice que cuando oró el hermano que estaba dirigiendo, usted sintió, no fue el hermano, fue el Espíritu de Dios. Si cuando alguien oró por usted, usted sintió que se sanó, no fue el hermano que oró, fue el poder de Dios. Porque usted está en la casa de Dios. Y la casa de Dios es respetada
por sus hijos. Y nosotros no nos causa sorpresa encontrar a Jesús aquí, ¿verdad que no? ¿Por qué? Y cuando hay gente que me platica y me dice, ay hermano, fui a una reunión, fui a un templo y vi que pasaron cosas, a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer en su casa lo mismo que usted hace en la suya, lo que Él quiera. Y usted va a decir, pero yo nunca había visto. Pues sí, porque usted donde vive, usted donde anda, no es territorio más que del hombre, del mundo y de las cosas del mundo. Pero en la casa de Dios van a suceder cosas increíbles, porque esa es la casa de Dios. La sorpresa de José y de María es que Jesús estaba ahí hablando con los doctores de la ley. Y regreso al capítulo 2, donde estábamos hace un momento. El capítulo 2 dice el versículo 49. Estamos en el 48. Le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Hijo, ¿por qué? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, esto que está haciendo María es un reclamo. María le está reclamando y le está diciendo, hijo, ¿por qué? Ese cuestionamiento hace que Jesús, siendo un pequeño, le conteste y les diga, versículo 49, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿Creen ustedes que Jesús no sabía que se había quedado 3 días ahí y que sus padres ya no estaban? Claro. Era obvio que él sabía que no estaba con papá y mamá, y era obvio que al estar su madre con él ahí y su padre con él ahí, y al recibir el reclamo, hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Él tiene que voltear y decir, a ver, vienes a mi casa y yo soy el Hijo de Dios y me cuestionas a mí. ¿Por qué decidiste hacer eso? Y aquí comienzo a dar respuesta a la pregunta de esta mañana. ¿Por qué buscas tú a Dios? Y muchas veces, hermanos, en su gran mayoría, usted y yo buscamos a Dios porque necesitamos de Dios algo que no hemos podido obtener. Y cuando Dios está haciendo su trabajo, su función, y Dios te da algo a ti, y no es lo que tú pides, y no es lo que tú necesitas, entonces dices las mismas palabras que dijo María. ¿Por qué me has hecho esto, Señor? Eso sintió aquella mujer, que lo he contado ya muchas veces. Eso sintió aquella mujer que supo que su padre estaba enfermo de cáncer terminal y que oró a Dios incesantemente porque ella quería entrar del brazo de su padre el día de su boda. Y ella dijo, lo único que te pido, Señor, es que después de que yo me case, mi padre pueda morir en paz, después de haberme entregado en el altar y haber visto que yo me casaba. Y un día antes de la boda su padre se murió. Y la pregunta de esta joven, porque en lugar de boda hubo funeral, todos los invitados a la boda se congregaron para sepultar al papá de aquella joven que se iba a casar. Ella se fue de la iglesia enojada con Dios. Y cuando alguien le preguntó, ¿y por qué te fuiste de la iglesia? Ella dijo, ¿por qué Dios me hizo eso? ¿Por qué me hiciste eso, Dios? Yo no te pedí que te llevaras a mi padre, te pedí que me lo dejaras. No importaba que se hubiera muerto después de haberme entregado en la iglesia, pero ¿por qué Dios me hizo eso? Y entonces te das cuenta que buscas a Jesús para tu interés, para tu problema, para que Dios haga tu voluntad
no la de él. María le está diciendo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué nos has tratado así? Y aquella mujer que no hizo caso ni al pastor, ni a los hermanos, ni al novio, ni nada, y dijo, estoy enojada, estoy ofendida con Dios porque Dios me hizo esto que yo no quería. Y es el mismo sentimiento que tiene María cuando dice, ¿por qué me has hecho esto? Un hombre llamado Abraham no podía tener hijos y era de edad muy avanzada. Fisiológicamente parecía imposible que Abraham y Sara pudieran tener hijos. Pero dice la Biblia que al tiempo del cumplimiento llegó y nació su único hijo, Isaac. Y un día Dios pareciera que se levanta de malas y le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, ve al monte que está allá, lleva elementos para el holocausto y sacrifica al niño. Y si usted no tiene palabras, yo le voy a poner algunas palabras en su mente. Si usted fuera el padre o la madre de aquel niño, usted diría, Señor, ¿y para qué me diste este niño si me lo vas a quitar? ¿Para qué me lo das si ahora me estás diciendo que vaya y lo sacrifique? ¿Tan mal he hecho yo? Que duré 20 años pidiéndote por este niño y ahora que lo tengo y que ya me siento contento, contenta de tener descendencia, ahora que me dices, ve y sacrifícalo, ¿no se te hace, Señor, que me estás tratando mal? Son las mismas palabras de María. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Claro que Abraham no dijo eso, pero usted y yo lo hubiéramos pensado. Y cuando usted clamó a Dios y le dijo al Señor, Señor, dame un trabajo, necesito este trabajo, me urge este trabajo. Y de repente usted entra a trabajar y causa de que usted entra a trabajar pierde un pie. Y Señor, ¿para qué me diste este trabajo si iba a perder un pie? Yo te pedí este trabajo, pero no que me quitaras este pie. ¿Por qué me haces esto? Y esa es la reacción natural de la persona que no está bien ubicada en su búsqueda de Jesús, de Dios. Y entonces, ¿por qué buscas? ¿Por qué buscas tú a Jesús? ¿Cuál es tu interés de buscar a Jesús? Porque la Biblia dice, Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente ¿qué? Pero yo quiero preguntarte, ¿por qué tendrías que buscar a Jesús? ¿Qué te mueve a buscar a Jesús? ¿Cuál es tu interés real? Versículo 50. Mas ellos, ¿qué pasó con José y María? No entendieron las palabras que les habló. No entendieron. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, ¿por qué me buscáis? Y termino, quiero llevarles al libro de los Hechos. Capítulo 3. Y vamos a terminar. El versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído, ¿qué? Un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, ¿en dónde? Que se llama la ¿qué? Y subraye usted estas palabras, para que pidiese limosna, ¿de qué? Y aquí empieza este final. ¿Por qué buscas a Jesús? Este hombre, hermanos, dice que era cojo ¿de qué? De nacimiento. Pero lo traen al templo donde está Jesús, el Hijo de Dios, el Rey.
el que sana todas las enfermedades, el que quita todos los problemas, el que trae paz, el que trae bendición, y en lugar de meterlo, lo dejan ¿dónde? Afuera. Qué interesante. Nadie se tomó la molestia de decir, ven, mira, vamos a orar por ti. No, allá quédate, allá te va a ir mejor. ¿Por qué? Para que pidiese ¿qué? Limosna. Hermanos, hoy en día mucha gente así busca a Jesús. José y María entraron al templo y al entrar al templo, dice, encontraron ¿a quién? A Jesús. Pero hay que entrar al templo. Pero hay gente que no se ha decidido tener un encuentro con Jesús. Y están en la puerta pidiendo ¿qué? Limosna. Y se van con la bolsa llena de limosna, pero cojo. Y hay mucha gente que disfruta las bendiciones de Dios. Escuche lo que le voy a decir y no es antibíblico. Hay mucha gente que disfruta las bendiciones de Dios por estar cerca de Dios, por estar en la puerta. Y recibe muchas bendiciones, pero las bendiciones no te van a hacer entrar al reino de Dios. ¿Sí sabía ustedes? ¿Qué te hace entrar a la presencia de Dios? Que tú conozcas a quién, a Jesús. Mucha gente busca el favor de Dios, que Dios le arregle esto, que Dios me dé esto, que Dios me quite esto, que Dios me ayude en esto, pero eso no te hace entrar al reino de Dios. Por eso la pregunta del Señor Jesús para ti, para mí esta mañana, este día es: ¿por qué buscas tú a Jesús? Este hombre todos los días iba, pero su interés no era tener un encuentro con Jesús, era pedir limosna. Mi deseo al estar estudiando esta porción de la palabra de Dios es que busquemos al Señor, no importa cuánto tiempo tienes tú viniendo a la iglesia, no importa cuánto tiempo tienes tú llegando a la iglesia, pero que te decidas salirte de ese lugar de la entrada, introducirte al templo y venir ante el Señor y decir: Señor, yo te busco, y te busco porque sé que tú eres el Hijo de Dios. Porque no hay nadie como tú, porque no hay otra persona a quien yo pueda ir, porque no hay nadie que pueda darme lo que tú me das, porque no hay nadie que pueda entender lo que tú. No vayas a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué? Mírame. No, es humillado ante el Señor y tu condición es de buscar al Señor porque Él es tu Señor, Él es tu Rey, Él es tu Padre, Él es quien puede ayudarte. Esa es la verdadera razón por la que deberíamos de buscar a Jesús. Y este hombre que estaba todos los días a la puerta, dice la palabra de Dios que esperaba algo. Y dice que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, versículo 4, le dijo: míranos. Él entonces estuvo atento esperando recibir de ellos ¿qué? Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo ¿qué? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y se fue corriendo a su casa. ¿Qué dice? Entró con ellos en el templo, andando, saltando y ¿qué? Y alabando a Dios. ¿Por qué buscas a Jesús? Que tu corazón, hermanos, esté bien colocado donde debe de estar. Buscamos a Dios porque Él es quien quitó de nosotros el pecado, que dio su vida por nosotros, que quitó la carta de sentencia de muerte y nos dio vida. El hermano Ángel usa una palabra y dice: debes enamorarte de aquel que te trajo de las tinieblas a la luz. Y ese enamoramiento es el corazón, no la mente, es el corazón. Al que te dio vida cuando estabas muerto, al que te dio un nombre cuando no tenías nombre y te llamó hijo, al que te dio la oportunidad de vivir cuando estabas luchando
en alcoholismo, drogadicción, violencia, prostitución, homosexualidad. Aquel que te dio vida. Busco al Señor porque yo lo conozco y sé que Él es mi redentor. Y que estando con Él, estoy más seguro que quedándome a la puerta.